bienestar y ese bienestar enfocado en temas de nutrición especializada y salud, ¿sí? Además de la planta que hay aquí en Cali, que queda en San Nicolás, en el centro, hay una planta en Cajicá donde se hace blanqueadores, ¿sí? Y habemos más de 600 miembros de la compañía y en el portafolio tenemos más de 200 referencias que se pueden encontrar en diferentes canales de distribución. Esos son como los productos, tal vez pues conocen algunos de estos. Este primer segmento acá al lado izquierdo superior está enfocado en temas de la salud. Ahí vemos, por ejemplo, un producto que hoy es muy demandado, el alcohol. Entonces, por ejemplo, para contarles ahí que desde marzo, finales de marzo, que empezó todo este tema de la pandemia, la planta de alcohol, de producción de alcohol que está aquí en Cali, eh, está trabajando en full capacidad, ¿sí? Más o menos ahí se venían produciendo 1 millón de unidades mensuales y ahorita estamos en 1,500,000 aproximadamente, ¿sí? Lo cual requirió pues que se implementara rápidamente una estrategia para poder tener una producción a tiempo. Pues como ustedes saben, hacia finales de marzo se empezaron a demandar mucho este tipo de productos, inclusive pues generó mucha venta perdida. La venta perdida es que los clientes te hacen el pedido y pues como no hay producción, pues ahí se pierde, digamos, esa venta. Eso hace prácticamente que hoy se estén manejando aquí niveles de inventario aproximadamente como de 3 días, cuando más o menos el óptimo es que tú tengas de producción unos 30 días, ¿sí? Cosa que cada vez que te hagan pedidos, pues no tengas ventas perdidas. También este portafolio, también en la planta se produce algodón, también hay algunos productos de la salud, por ejemplo, como bronquisoles, que son productos para temas de la tos. Y también tenemos acá productos de cuidado oral, el portafolio, digamos, ahí completo, bajo la marca Flocarden, que es la crema, el cepillo, el enjuague y las sedas dentales. Aquí en la planta se produce la crema y los enjuagues. Los cepillos y las sedas son importadas. Y como les decía ahorita en la planta de Cajicá, ahí ya se hacen lo que son blanqueadores bajo la marca Yes, ¿sí? Que son productos desinfectantes. Abajo, productos de Casa Natura, como propóleo, biotina, omega 3, que son productos para la salud. Y pues tal vez el producto más reconocido, el tarrito rojo, ¿sí? Y ahí vimos el empaque, por ejemplo, en la historia, cómo se veía ese empaque de hace muchísimos años, que eran los empaques que se utilizaban hace mucho tiempo. Y bueno, este es un empaque ahorita ya mucho más moderno. Este producto también, con los temas de pandemia, pues también fue muy demandado el tarrito rojo por el tema de que tienes vitaminas, entonces la gente pensaba pues en alimentarse mejor. Así que también se vendió bastante. Igual los productos de aseo del hogar bajo la marca Yes también. Bueno, habiendo visto un poco el tema de la historia de JGB, vamos a entrar un poco más en materia con el costo estándar. No sé si hasta ahí haya algún comentario o alguna duda, alguna pregunta. En el momento que deseen interrumpir, bienvenidos. Yo solo quería hacer el comentario de que habíamos visto otras empresas de que, bueno, siempre estamos tocando el tema de que no hay ventas, se están cerrando. Y ahorita que tocaste el tema de que, por el contrario del alcohol y, bueno, el tarrito rojo por ser productos que no hemos visto como esa parte en lo que sí ha generado más y hay cosas buenas, pues, de lo que ha pasado. Entonces, me parece muy interesante que lo hayas mencionado. Sí, sí, gracias, Gabriela. Fíjate que de hecho de eso hablábamos con algunos compañeros por allá en marzo, las semanas ahí preliminares antes de que entráramos a estos temas, que ya se empezaba pues a ver
ahí dentro de JGB hay un mini market donde ustedes también pueden ir y comprar allá. Está abierto al público. Se consiguen los productos de JGB a un precio mejor y se veían pues filas de personas ahí en la calle comprando alcohol. Entonces lo que hablábamos es de cuán afortunados, digamos, a pesar de todo el tema de la situación, pues la compañía es, porque otros sectores pues sí no están vendiendo absolutamente nada. Entonces, pues gracias a esto es que afortunadamente pues la compañía ha seguido operando y siempre detrás de todo este tipo de cosas, pues hay unos sectores perdedores y hay otros sectores que son ganadores, ¿no? Entonces, el tener un portafolio así también diverso también ayuda. De hecho, esa es una de las recomendaciones cuando uno lee temas, por ejemplo, financieros. Usualmente es como esa frase coloquial que dice que no tener los mismos huevos, los huevos en la misma canasta, ¿no? Tratar de diversificarlos porque eso hace que tengas mayores oportunidades y cuando se presenten pues las crisis, estar mejor preparados para esto. Bueno, en términos de lo que es el costo estándar, para explicarlo de forma como simple, es hagan de cuenta que ustedes tienen un costo al cual le están apuntando de acuerdo a su operación, a sus gastos, a los volúmenes que producen, a lo que compran. Ese es como el costo objetivo, el costo que define la compañía. En JGB y en las otras compañías que he trabajado, es un proceso que se define pues una vez al año. Algunas acostumbran cambiar este costo estándar tal vez trimestral, otras mensual. Donde estoy actualmente lo cambiamos una vez al año y eso nos permite como apuntarle siempre a ese costo objetivo, siempre a ese costo estimado y monitorear lo que son las variaciones, que ahorita voy a hablar un poquitico en detalle de esto. Dentro de ese costo estándar, digamos, y usualmente también lo que he notado en varias compañías es que su composición es como similar, ¿sí? Lo que son los materiales nos pesan un 47%, que en el caso, por ejemplo, del alcohol, sería pues el alcohol como tal, lo que va dentro, el líquido. eh, el empaque, que en este caso en el alcohol pues es el frasco, ¿sí? Nos pesa un 20%, la mano de obra, que son los operarios que están ahí en línea produciendo el producto, un 7%, los costos indirectos de fabricación, que en este caso no son los costos que puedes definir porque el empleado está en esa línea de producción haciendo el alcohol, sino que tal vez es el gerente de la planta que es responsable por todo el proceso productivo, no solamente el alcohol, sino el algodón, el tarrito rojo, y que no son directamente alocables como si lo es la mano de obra. Entonces, esto es lo que llamamos costos indirectos de fabricación. Y en otra parte que es subcontratación, y es contratar a un tercero para que nos haga otro proceso productivo que no hacemos al interior de la compañía. En este caso nos pesa un 7%. Gerardo, Y así llega. por ahí teníamos una mano levantada de José Alejandro. No sé si José tiene una pregunta. Sí, muy buenas noches, Gerardo. Ahorita que hablaste que este tipo de costos lo manejan anual, pues no sé, con respecto a la situación que estamos viviendo ahora del COVID, no sé si de pronto han tenido como una excepción al manejo de esos costos como tal, si de pronto había una afección de pronto cambiar ese costo que ya tenían estipulado, pues, no sé, a partir de enero y a la actualidad, digamos, pues, Ok, te escuché como un poco lejos, pero que creo que la pregunta era como enfocada así como hoy hacemos el costo anual, tal vez estemos pensando como replantear a cambiar la frecuencia. Sí, con respecto a la situación del COVID, y pues Ah, ya. más por otra parte que quería adicionar que pues ahora digo que es como una oportunidad de brecha también como para masificar y pues llegar al sector que está, si se está viendo afectado pues, por este sector, podría hacer eso. Ok, sí, mira que a la final,
si bien este costo estándar es como un costo objetivo o un costo estimado que defines un año atrás y donde dices, por ejemplo, el alcohol nos va a costar 1.000 pesos producirlo, siempre hacemos un proceso al final de cada mes donde llevamos ese costo a un costo real. Entonces, por ejemplo, suponte, José, ahí que nosotros habíamos dicho que el alcohol nos iba a costar 1.000 pesos y resulta que ahorita la tasa de cambio se nos subió. De hecho, eso nos pasó a nosotros. Habíamos estimado que la tasa iba a ser 3.310, fue lo que incluimos en el presupuesto y hemos tenido este año que ha llegado hasta niveles de los 4.000 pesos. Y nosotros ahí importamos casi el 50% de esta materia prima y el empaque, o sea, el 67% del costo está impactado por el dólar, ¿sí? Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, al final de cada mes, eso nos ha impactado una línea que se llama variaciones del costo, que es donde ya se deja como el costo real. Digamos que por efectos operativos y tratar de llevar una operación simple, porque hacerlo mensualmente un costo estándar pues requiere pues generar ciertos recursos para ese tipo de actualizaciones. Entonces, por el momento nos seguimos manteniendo en tenerlo así anual, más o menos las variaciones del costo, del 100% de ese costo pueden ser hoy un 3%, un 2%. Entonces ahí las mantenemos como monitoreadas y esa es una de las filosofías básicas del costo estándar, es que tú puedas ir como midiendo esas variaciones y, por ejemplo, dentro de pocos meses vamos a entrar a hacer el presupuesto del próximo año, definir cuál va a ser ese nuevo costo y ahí ir incorporando como ese tipo de variaciones. Pero sí, hay empresas, por ejemplo, en Colgate, y lo vivimos allá con Juan, nos tocaba actualizar el costo cada mes, pero digamos que son políticas de cada compañía. Sí, sino que esa también yo lo veía por la parte de margen de contribución, como qué tan rentable está haciendo pues mantenerse con el mismo objetivo del costo, sabiendo que pues, se toca masificar y pues también como la afección del dólar, quería saber también como esa parte de qué tan rentable ha sido esta decisión pues, de mantenerse durante todo este año. Sí. Sí, correcto. Sí, mira que ahí al hacer, si bien ese está así como objetivo, cada mes siempre nos damos cuenta de cuál fue el costo real. De hecho, ahorita les muestro pues uno de los reportes que miramos y ahí podemos determinar, por ejemplo, en este caso, siguiendo con este ejemplo pues del alcohol. Entonces ahí vemos, de hecho el alcohol tiene un impacto por dólar, porque hay alguna parte del alcohol que es importado que no se consigue acá nacionalmente, entonces ha sido impactado por dólar y también ha sido impactado porque hubo un momento de mucho desabastecimiento, entonces eso hace que oferta-demanda pues se haya subido el precio, pero perfectamente podemos decir cuánto de esa variación nos generó por esa materia prima o si el volumen en ese caso, porque cuando tú tienes también una planta, por ejemplo, nosotros hemos hecho para el alcohol un estimado de que íbamos a producir X volumen y resulta que se subió considerablemente esa producción, un 50%. Eso hace, por ejemplo, que estos costos que teníamos fijos y que no son tan variables, pues ahí cuando el volumen se crece, el costo baja, ¿sí? Porque, y ahorita vamos a ver cada uno de estos detalles ahí de cómo funciona ahí esa ecuación, pero gracias ahí por tu pregunta, está buena. Cuando vemos ya cada uno de los detalles de esa composición del costo, por ejemplo, acá vemos materia prima. Entonces, cuando estamos estimando ese costo estándar objetivo, ahí qué es lo que vemos. El equipo de compras necesita saber cuánto vamos a producir y ese cuánto vamos a producir pues está alineado con cuánto debemos vender. Donde los equipos de las unidades de negocio, de mercadeo, ventas y también en finanzas, en conjunto pues también con producción, se ve más o menos cuál sería un escenario de venta, ¿sí? De acuerdo a ese escenario de venta, decimos, bueno, podemos hacer ese tipo de producción, ¿sí? Ese volumen de producción nos va a llevar a que, por ejemplo, si vamos a comprar más producto, ¿sí? Por ejemplo, el azúcar que va dentro del tarrito rojo. El tarrito rojo lleva azúcar. Si compramos un volumen mayor o menor,
pues los precios que nos dan los proveedores también puede ser o más alto si el volumen es menor o más bajo si el volumen es mayor, ¿sí? Entonces ahí definimos un precio estimado de compra de materiales. También tenemos en cuenta la inflación. Ahí usualmente pues recurrimos al Banco Central para ver qué proyecciones tienen. En tasa de cambio, lo que hacemos es que vemos las diferentes opciones de estimadas de tasas de cambio que los bancos proyectan. Usualmente ahí trabajamos con Bancolombia y ahí con eso tenemos, como les decía, el 50% que está impactado de los materiales por tasa de cambio. Entonces ese es un factor supremamente importante. Ahora que la tasa, por ejemplo, nos cambió tanto y frente a ese estimado que teníamos que era 3.300 y en algunos momentos pasó a 4.000, que eso nos generó pues ahí como una evaluación como el 20%, pues estuvimos haciendo muchos escenarios donde decíamos, bueno, esa subida a esa tasa de cambio, cuánto nos está impactando en el costo y cuánto entonces en teoría deberíamos ajustar el precio de venta, porque pues de alguna forma eso tiene repercusión en el PIG. El petróleo que impacta mucho el tema de los empaques, ¿sí? Y son cosas que no controlamos al interior de la compañía, ¿no? La inflación, la tasa de cambio, el petróleo, ¿sí? Lo que podemos controlar en estos tipos de negociaciones, pues es generar una mayor venta para tener una mayor producción, comprar más y hacer mejores negociaciones, buscar acuerdos con los proveedores para poder disminuir ese precio. Los commodities, que por ejemplo el azúcar es un commodity y que tampoco a veces tenemos mucha injerencia ahí en el precio, que se define pues en bolsa. Otro componente acá dentro del costo es la mano de obra directa. Y esta, ¿cómo funciona? Nosotros hacemos un estimado de cuántos son los salarios por cada línea. Entonces, por ejemplo, tenemos claramente identificado cuáles son los operarios que están en tarrito rojo, en crema, en enjuagues, en algodón, en alcohol, y así sabemos cuál es su salario, ¿sí? Del total de cada línea. De acuerdo a ese volumen de producción, pues también sabemos cuántas horas requerimos para hacer X cantidad de unidades. Y con esto determinamos cuánto nos vale hacer una unidad para cada uno de los productos. Eso lo tenemos completamente específico en un sistema que manejamos que se llama SAP, donde aplicamos esta filosofía del costo estándar, ¿sí? Eso hagan de cuenta como una receta, ¿no? Cuando están preparando una receta, pues esta es también como la fórmula que existe para cada uno de los productos que hacemos. Los costos indirectos de fabricación, pues son esos, por ejemplo, los salarios del director de operaciones, las gerencias de calidad, de aseguramiento de calidad, de planeación, de compras, que no están directamente ahí en la línea de producción del alcohol, produciendo ese producto, sino que por eso se llaman indirectos. Son áreas de soporte que están involucradas en este proceso productivo y también debemos llevar al costo. Y lo llevamos pues de acuerdo a los volúmenes que produzca cada uno de estos productos. Muchachos, ¿esto a qué capítulo se les parece? Esta diapositiva. ¿O a qué tema? ¿Con qué tema asocian esta diapositiva? Pues aparte de lo que estamos viendo de costeo estándar, pero justamente esta nos lleva un poquito para atrás. Los primeros dos capítulos, ¿no? ¿Cómo, perdón? Profe, ¿Qué las hubo? primeras clases. Sí, los primeros No, dos profe, las primeras clases, como la introducción al tema. Pues. Sí, ahí están tibiecitos. El costo variable y el costo por absorción, ambos tienen que ver con la producción, ¿no? Se me están enfriando un poquito. ¿Qué hacíamos en el capítulo 3? En el costeo por órdenes. ¿Cuál era la esencia de ese capítulo? Tenemos que tener una tasa, Sí, una tasa predeterminada. sí, muy bien. Utilizábamos como base la mano de obra directa. O sea, se podría utilizar como una base para hallar la tasa predeterminada.
Ajá, entonces miren que él en las diapositivas anteriores, pues nos habló de cómo identificaban eh, los materiales directos, la mano de obra directa, que justamente pues muy bien ahí, eso nos recordó los capítulos iniciales, como ustedes bien lo decían. Y aquí, esta diapositiva nos está mostrando qué manejo le dan al costo indirecto de fabricación. Entonces, como decía Yuri, para el costo indirecto de fabricación había que sacar una tasa predeterminada, ¿sí? Cogiendo la plata y la dividíamos entre la base de asignación. Entonces, aquí, ¿cuál es la plata? La plata es todo eso que él relaciona en los centros de costos apoyo a la producción, ¿sí? La plata que se gana la dirección de operaciones, la plata que se gana en la gerencia de planta, etcétera, etcétera. Y aquí han decidido que la base de asignación son las horas de mano de obra directa, ¿sí? Entonces, esta es la forma que ellos tienen definida para poder hacer como, digamos, la aplicación de esos CIF. ¿Listo? Dale, Gerardo, continúa, por favor. Sí, hay una palabra que utilizó Gabriela que me pareció también interesante, es absorción. eh, y ahí aprovechando esa palabra, de hecho ese es un tema supremamente importante ahí cuando uno habla de costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y hoy se vive mucho, y está pasando pues mucho en los negocios. Uno de los costos indirectos de fabricación es, por ejemplo, si tenemos un local arrendado, pues ahí pagamos un arriendo de 2 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Resulta que tuvimos que cerrar operación porque es un restaurante. Sin embargo, seguimos con ese costo indirecto de fabricación. Tenemos que seguir pagando ese arriendo. Y ahí entra a jugar, por ejemplo, en nosotros ahí, en los productos que hacemos, el tema de absorción. Entonces, en la medida en que hagamos mayores volúmenes a los que teníamos presupuestados, cuando vemos los costos unitarios de los productos, si hacemos más volumen, somos más eficientes y nuestro costo baja, ¿sí? Eh, pero en la medida en que esos volúmenes se caigan, pues la parte variable, pues yo voy a poder, digamos, manejar el azúcar, lo voy a tener ahí, y como es variable, ¿sí? Se me va a mover de acuerdo al volumen, pues no va a tener mayores problemas, ¿sí? Dejando a un lado pues el tema de que algunos productos pues tienen algunos vencimientos y demás, pero con los costos indirectos de fabricación, el director de operaciones hay que seguirle pagando lo mismo, al gerente de planta lo mismo, independiente del volumen que sea. Entonces es un tema de pronto cuando ustedes estén trabajando en sus temas, tanto en una empresa o en sus productos que de pronto puedan sacar alguna vez, siempre fíjense mucho en esos costos indirectos de fabricación, porque en momentos donde se caigan volúmenes impactan digamos, de una forma muy importante. Entonces, cuando ya uno ve, por ejemplo, en el PIG y ustedes ahí estén revisando en las empresas donde trabajen o en sus empresas, ¿sí? Por ejemplo, un PIG y empiecen a ver temas de costo de ventas. En este caso, por ejemplo, pues ya vimos todo el tema de costo estándar, que es un costo objetivo, un costo que estimamos de acuerdo a unos volúmenes, a unos precios, a unas inflaciones y tasas, pero luego también vamos a monitorear mucho las variaciones, ¿sí? Estas variaciones pueden ser o positivas o negativas, ¿sí? Entonces, si la tasa de cambio, por ejemplo, que veíamos ahorita, subió, pues vamos a tener una variación desfavorable y va a ser una pérdida porque no teníamos presupuestada esa tasa tan alta, pero si pasa lo contrario y la tasa baja, pues ahí vamos a tener una variación favorable, ¿sí? Entonces eso también les ayuda a ver un poco, a entender esas variaciones. Ahí también tenemos en la estructura nuestra producto bonificado, que es producto que tratamos de dárselo a los clientes para que pueda rotar más. A veces de pronto algunos productos necesitan ese impulso para que roten. Destrucciones, que lo ideal es que fuesen cero, pero en los procesos productivos, por de pronto algún proceso que salió mal y demás, pues hay que destruirlo, o porque nos devuelven producto, pues hay que destruirlo. Pero para eso también se hace algo que es una provisión, una reserva de inventario para esas posibles pues contingencias. Este es como un PIG
¿sí? De un producto, llamémosle PSX. Aquí tampoco estoy colocando valores, pero sí algo interesante es como los porcentajes, ¿sí? Y esos porcentajes aquí, ¿cómo se leen? Cuando ustedes también estén viendo como su PIG, hagan de cuenta, su venta bruta va a ser a qué precio definiste que lo vas a vender al cliente por las unidades que vendas. El gross to net es la inversión que haces en ese tipo de producto a través de los canales a los cuales se vende. Por ejemplo, ahí tenemos canales como los supermercados, que son el Éxito, la 14, tenemos droguerías también, tenemos el canal e-commerce, pues que ahorita ha tomado tanta trascendencia. Y para poder que esa venta, digamos, rote, pues se hacen actividades con esos clientes y eso es lo que llamamos un gross to net. O sea que esos, digamos, 100 pesos que vendimos, tuvimos que darle a ese cliente 30 pesos para que a la final lleguemos a una venta neta, que en este caso es 69 pesos. Y el costo que vimos ahorita, ¿sí? Todo el costo en este caso, pues nos está llevando toda esta plata acá para dejarnos una utilidad bruta de un 43%, eh, que para una compañía pues nacional no está nada mal y en este caso para este producto, ¿sí? Luego también hay otro tipo de inversión que es lo que llamamos como inversión en marketing o el trade, que es por ejemplo la publicidad que vemos en la televisión o en la radio. Eso también hace parte pues del impulso para vender ese producto. Y por último, aquí hay un tema aquí de fletes, que es desde que sale el producto de la bodega y de JB hasta que llega al punto que el cliente define y ahí llamaríamos, en el caso pues nuestro, una utilidad en marketing después de logístico. Aquí abajo luego vendrían algunas otras cosas, solo que nosotros la información por producto la vemos solamente hasta esta línea, ¿sí? Pero si ustedes ven de pronto luego un PIG, pues más adelante van a tener algunos gastos financieros, un impuesto de renta que es un 33% para llegar a una utilidad ahí neta, ¿sí? Una pregunta, Gerardo. Finalmente, con el tema de las NIF, de las normas internacionales financieras, ¿qué es lo que dicen esas normas con respecto al tema de los fletes y el alistamiento? Ujú. Sí, pues mira, hablan mucho de incluir, por ejemplo, esos fletes como dentro del costo, bajo NIF. Ok, Ujú. Eh, listo. Miren muchachos que esta diapositiva, esto se nos parece al capítulo 8, al costeo por actividades de alguna manera, porque recuerden que el propósito de lo que veíamos en el capítulo 8 era poder ver la información a nivel, por ejemplo, de cliente o a nivel, por ejemplo, de marca. Entonces, cuando Gerardo nos pone aquí este ejemplo PIG, pues se refiere al estado de pérdidas y ganancias del producto X, es porque la compañía tiene interés no de mirar la información consolidada a nivel compañía, pues obviamente ese es uno de los intereses, pero les interesa también el detalle, ¿sí? Mirar cómo va el producto X, cómo va el producto Y, cómo va el producto Z. Y eso es justamente lo que busca ese tipo de costeo ABC. ¿Sí? Dale, gracias. Perfecto. Bueno, para hablarles un poco de procesos que hacemos ahí al interior de la compañía, dentro del área de costos, uno de ellos es ese proceso de cierre, que es ya dejar como el costo real. Apoyamos y trabajamos mucho, yo hago parte de finanzas, pero yo soy el soporte para operaciones, para evaluar, por ejemplo, cómo está el costo, cómo están esas variaciones, cómo están las rentabilidades, las eficiencias, los volúmenes de producción. También está los nuevos productos, cuando salen productos nuevos al mercado, ahí hacemos un estimado de cuál es ese costo y con eso pues se definen los precios. Manejamos también el CAPEX, son las inversiones en activos fijos. Entonces, por ejemplo, si se va a comprar una nueva máquina, pues ahí miramos cuál es esa inversión, en qué momento se pudiera estar pagando,
Usualmente una medida que se maneja mucho es que una máquina, una inversión debería ser rentable si se paga en 3 años y medio, 4, ¿sí? Aproximadamente. También manejamos los temas de inventario y un proceso de presupuesto, que es todo el tema de estimar hacia adelante cómo se están viendo las cosas. Entonces aquí está pues todo el tema del proceso de cierre, donde vemos los gastos, qué está pasando, digamos, con las variaciones, hacemos distribuciones para llegar, para determinar a nivel de SKU. SKU es un material y un canal es si lo vendemos en grandes superficies o en droguerías, y análisis en términos de volúmenes, de inventarios y demás. Esto era alguno de los reportes financieros que nosotros vemos. Pues aquí por temas de confidencialidad no muestro pues las cifras, pero en una planta desde el punto de vista financiero miramos qué está pasando con esos volúmenes, con los materiales, con la mano de obra directa, con los costos indirectos de fabricación. Unitariamente revisamos mucho qué está pasando con esos costos de conversión, que las destrucciones pues sean mínimas. Sabemos que ningún proceso es perfecto, pero tratar de minimizarlas, los márgenes de rentabilidad que veíamos en el PIG de ahora, cómo está el tema de logística, nuestro nivel de inventarios. Ustedes con la inventada anterior, entiendo, estaban viendo temas de como el flujo de caja. El inventario también es clave para, por ejemplo, optimizar el flujo de caja. Tener altos inventarios no es nada óptimo en términos de flujo de caja, y manejar unos días de cobertura, que en la compañía aproximadamente manejamos unos 90, 80 días de inventario. Este es un proceso de presupuesto. Brevemente, pues miramos ahí cómo está el volumen de venta, ¿sí? Que nos determina mucho los volúmenes de producción. De acuerdo a ese volumen de producción, pues es que uno estima cuáles son los gastos, porque vamos a necesitar, por ejemplo, consumir más energía, más agua, o contratar más operarios que afectarían la mano de obra directa, el CAPEX, que son las inversiones en activos fijos. Si salen nuevos productos, pues vamos a tener que invertir en nuevos moldes, por ejemplo. Y cómo está todo el tema de las rutas en Sapson, como las recetas de los productos, la mano de obra directa. Vemos acá pues cuáles estas horas son requeridas para ese volumen de producción, qué está pasando con la materia prima y empaque. Y digamos, con esto terminamos acá nuestro costo de ventas. A grandes rasgos, digamos que este es el costo de ventas y es un costo estándar, que es siempre el costo estándar, es un presupuesto, es un objetivo. Y en la medida de lo posible, pues tratamos de llegar a ese costo de ventas, ¿sí? De monitorear todas estas variables que estamos viendo aquí, y cada mes pues tenemos que explicar o revisar o ajustar porque algunas las cumplimos y porque algunas otras no. Eso es lo que tenía ahí para compartirles. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario.